Casa Martín te invita a vivir la experiencia gastronómica en San José del Cabo y Cabo San Lucas. Arquitectura, diseño, firma de RO y tramitología. Torote Restaurant, at Valle del Sol. Ropa de moda, accesorios y arte en Todos Santos. Cabo Faces presenta. En esta ocasión, con el honor y con el gusto de entrevistar al fundador del canal, a Mariano Lemus. Gracias. Gracias, Mariano, primero pues por pensar en mí, que seré este privilegio para que todos te conozcamos mejor. Pues el privilegio y el honor es mío totalmente, Nora, te agradezco mucho, mi querida arquitecta. Gracias. Aquí estoy, un poco nervioso porque me vas a entrevistar, pero adelante, venga. Bueno, pues la pregunta número 1 pudiera ser, ¿verdad? Yo como usuaria y como seguidora tuya, Gracias. ¿por qué Cabo Faces? Cabo Faces lo iniciamos porque teníamos que encontrar un nombre apropiado para el área de Baja California Sur. Y Faces porque hay una revista que se llama Caras, que es muy famosa. Y entonces, como nuestro objetivo era retratar gente, pues consideramos hacer la combinación de Cabo Faces. Esa es la razón por la que se llama Cabo Faces desde el año 2009 y hasta la fecha, bendito Dios. Ok. ¿Y por qué flacas y por qué flacos? Pregunta personal. Pues mira, durante toda mi experiencia de conocer gente, relaciones públicas, me di cuenta que había gente que le decía a todos gordo. Oye, gordo, y se oía simpático. Y había gente que decía, oye, amigo. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor flaco. Y entonces empecé a llamarle flaco a todo mundo. Ahora, un secreto, y lo reconozco, que tengo que aceptarlo, a veces se me olvida el nombre de la persona. Sí. Y resulta muy apropiado decirle flaco, no hay problema, inmediatamente quedas bien y ya en el transcurso de la plática te vas enterando cómo se llama, te vas acordando y ya, pero no se da cuenta de que, ¿cómo te llamas? O algo, por eso es la razón, flaca. Bien, pues ahora vamos a conocer más a Mariano. Gracias. Platícanos, ¿en dónde naciste? Yo nací en la Ciudad de México, hace mucho tiempo, bendito Dios. Y mis papás fallecieron ya, los dos. Ellos eran, pues mi papá era joyero, mi madre era comerciante. Yo nací en la zona de La Lagunilla y Tepito y parte de la ex hipódromo de Peralvillo. Todo eso era mi zona de niño. Y pues sí, ahí nací. ¿Y a qué jugabas cuando eras niño? Jugaba en la calle. En la calle, en aquellos entonces podías jugar en la calle con tus amigos, corrías, jugabas fútbol, ponías porterías de piedritas, ponías porterías de llantas, lo que fuera, tomabas agua de la llave. Eran unos tiempos totalmente diferentes, que ahora desgraciadamente pues ya no puedes tomar agua de la llave porque te enfermas. Ya no puedes jugar en la calle porque ahora los chavos, los niños se la pasan más metidos en el área cibernética, en la computación, en los teléfonos. Pero esa fue mi niñez, jugando a correr, a escondidas, a burro castigado, burro, no me acuerdo cómo se llamaba, pero hasta cebollitas, me acuerdo que eran muy padres las cebollitas. ¿Y dónde estudiaste? ¿Cuáles fueron tus estudios y en dónde estudiaste? Pues mira, estudié el kinder en un kinder X, no recuerdo cuál, pero ahí cerca de La Lagunilla, cerca del centro. Y luego tuve la oportunidad de estudiar en el colegio Tepeyac, que era ya un colegio así medio rimbombante y churriguresco y nice, como tú dices. Pero ahí llegué hasta creo que tercero o cuarto año de primaria. Después ya me fui a una primaria pública y ahí terminé, pero en la primaria pública me expulsaron porque el maestro creía que yo me estaba burlando de él cuando me preguntó de algo del pizarrón y yo no veía. Y creyó que me estaba burlando de él y me expulsó. Lo que pasa es que yo tenía problemas ya en la vista
y yo no veía ni el pizarrón y pues ese año fue muy feo. Pero bendito Dios, terminamos la primaria. Y luego la secundaria, estuve ya en el Instituto Politécnico Nacional, en la prevocacional número 4. Luego de ahí me pasé a la secundaria 16 y después de la secundaria 16 terminé otra vez en el Instituto Politécnico Nacional, en la vocacional número 4, que era la que estaba en el centro, que fue la escuela de la ESIME, Ajá. la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Y terminando la vocacional, tuve la oportunidad de estrenar la unidad profesional de Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional, y estrené la escuela, la nueva escuela de la ESIME. Y me metí en esa carrera porque siempre me ha gustado la fotografía y creí que ahí me iban a enseñar fotografía. ¿Y? Pues no, me enseñaron matemáticas, me enseñaron física, que me encantó, Física, tremendo. sí, igual a mí me encanta física. Y la química no la toleré nunca, fíjate que fue mi materia difícil, la química. No sé si por la maestra que tuve en la secundaria, pero la química no se me da para nada. La física me encanta, la mecánica, la aritmética, bueno, las matemáticas me fascinan. Y pues sí, era buen estudiante como ingeniería en comunicaciones. Y por ahí viene la línea de tomar buenas fotografías, cálculo. Pues siempre me ha gustado, siempre me gustó la fotografía. De hecho, mi primera cámara fue una Pentax K1000, me acuerdo, que es totalmente manual. Sí. Tienes que ajustarla y enfocarla y graduarla. Y eso me ayudó mucho a aprender la fotografía y siempre tomé fotos de todo. En aquel entonces tomaba fotos de las flores, fotos de las plantas. Me metí al zoológico y tomaba fotos de los animales. Estuve en una ocasión dentro de un zoológico, me dejaron entrar a la jaula de los leones, pero eran leones pequeños, entonces ahí lo estuve fotografiando. Y hacía trucos con la cámara. Pero siempre me fascinó, siempre la traía yo cargando, era algo que me llamaba mucho. Y en la carrera que estudié, que era Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, pues yo buscaba las clases de fotografía y nunca se me dieron. Sin embargo, ahí tuve la gran oportunidad de empezar a trabajar en el Canal 11, en el circuito cerrado de televisión, y ahí empecé en el área de video, de grabar programas, entré con el boom, que es el micrófono de espada. Luego ya empecé con la cámara 3, luego la cámara 2, la cámara 1, que era totalmente electrónica. Y estaba hablando de que era yo un chamaco de 17 años. Y de ahí me dieron la oportunidad de pasarme a la consola, y en la consola yo abría los programas, y llegó un momento que yo dirigía los programas. Wow, qué interesante. Y dirigías porque tenías los micrófonos aquí, tenías los monitores y tenías el switch para ir cambiando, y le avisabas al camarógrafo, vas a salir ahorita, por medio de los audífonos, abría y le dabas el switch y entraba la imagen. Y una cosa que fue lo que ocasionó mi fracaso en la carrera, fue que yo pensé que estando ahí me iban a salir las calificaciones automáticamente de 10, porque llegaban los catedráticos y llegaban como corderitos así tímidos y me preguntaban a mí, te repito, siendo un chamaco de 18 años, me preguntaban, ingeniero, me decían, y yo me sentía ingeniero, y me decían, ¿dónde me pongo, ingeniero? Póngase ahí, yo le digo a la hora que hable. Y dije, no, segurito me van a pasar con 10. No es cierto. Cuando me entregaron mi tira de materias, mis resultados, parecía una peregrinación de hormiguitas, 0, 0, 0, 0, 0. Todas las materias en 0, y automáticamente el Instituto Politécnico Nacional me expulsó por normas, por ley. Después metí mi carta de solicitud de perdón, me perdonaron, me dieron acceso nuevamente al Instituto Politécnico Nacional, pero me mandaban a 2 categorías abajo de estudios y no me gustó. No, preferí ya meterme a estudiar la licenciatura de Administración
Y eso fue lo que terminé, la licenciatura de Administración de Empresas. Qué interesante porque estás mostrando las dos líneas de a veces, ¿no?, cómo la pasión nos lleva. Y realmente, aunque el estudio y la formación fue diferente, a ti te jaló más tu pasión, tu hobby, que Totalmente. fue la fotografía, ¿no? Totalmente. Sí, a veces queremos inculcar a los hijos cierta cosa, pero nuestra pasión es la que nos jala. Sí, ¿y cuánta gente has entrevistado? ¿Cuánta gente has fotografiado? Platícanos. Mira, tu primer fotografía así importante, que por ahí tengo algo de la Fórmula 1. Platícanos. Sí, fotografías, pues la verdad, yo creo que en mi haber, bueno, ya no en mi haber, porque ya no las tengo, quemé miles de negativos, pero estamos hablando de cerca de 2 millones de fotografías. Wow. Actualmente en la computadora, actualmente tengo 5 discos externos de bastante capacidad, de 2 terabytes, de 6 terabytes, y tengo fácilmente 1.200.000, 1.300.000 fotos de cabo, ya no de otros lados, de todo lo que es cabo, todo lo que he tomado aquí. Y de la historia de fotografía, pues sí empecé a fotografiar gente, como te repito, fotografías que tomaba cuando movieron el caballito del Reforma. Ajá. Lo movieron hacia el área donde está Telégrafos de México. Tengo fotografías de eso. Bueno, tenía fotografías de la construcción de la torre de Pemex cuando estaban haciendo el esqueleto. Tú que eres arquitecta, ¿me puedes decir cómo se llama la estructura? O el hierro, sí, es la cimentación, la estructura. Eso estaban haciendo, tengo fotografías. El acero. Tengo fotografías, bueno, tenía. Sí. Pero alguna ocasión yo siempre decía, pues estas fotos, estos negativos que tenía bien organizados, dije, algún día los voy a necesitar. Claro. Entonces tenía todo organizado, tenía un cuaderno con número de negativo, fecha, evento, de qué se trataba. Sí. Y yo no quería deshacerme de eso porque decía yo, este es un archivo histórico. Sin embargo, sucedió algo que me hizo quemar todos los negativos. Resulta que ocurrió la muerte del artista, del compositor Juan Gabriel. Ajá. Y yo había tenido oportunidad de fotografiarlo exclusivo para mí en el evento de los 75 años de Ford Motor Company. Actuó para los invitados, un evento de gala, y el único fotógrafo contratado era yo. Y enfrente del escenario estaba yo tomé todas las fotos que quise. De frente, volteando, bailando, caminando. Y ese archivo lo busqué en cuanto murió, dije lo voy a buscar y voy a publicar esas fotos. Y resulta que nunca lo encontré, por más que busqué, hablé a Ford, oye, ¿cuándo fue el evento? ¿Recuerdas? Sí, fue en tal fecha, me regresé a los libros, busqué en las fechas y nunca encontré esos negativos. Fue donde dije, pues, ¿para qué me sirven si cuando quieres algo no lo encuentras? Y realmente es un riesgo tenerlos aquí porque son muy fáciles de encenderse, son muy fáciles de inflamarse. Entonces decidí quemarlos. Y ya, no tengo ningún archivo de eso. ¿Cuál fue tu momento que dices, yo quiero hacer esto? O sea, que olvidas tu profesión, olvidas todas las actividades. Sabemos que te gustaba este hobby de las fotos, pero cuando tú dices, yo soy de aquí, yo quiero ser fotógrafo, ¿cuándo llegó el punto de la pasión que te jaló hasta la actual Lemus, no? Resulta que uno de mis hijos, el más chico, le gustó el deporte del fútbol americano. Entonces fue la oportunidad para mí de tomarle fotos en el juego, en los entrenamientos. Y tomaba fotos y cuando porque en aquel entonces no eran digitales, eran de análogas, eran de carrete, de revelado, de impresión. Y yo en las fotos que recibía veía fotos de mi hijo, pero también veía fotos de amiguitos de él, compañeros. Entonces yo llegaba
a los entrenamientos y les decía a los papás de los otros niños, mira, y les regalaba su foto. Y así lo hice durante varias semanas. Y un día se me juntaron los rollos. En aquel entonces 10 rollos para mí era muchísimo, 10 rollos acumulados, porque gastabas y no los podía revelar. Entonces un papá me sonó como reclamo y me dijo, Mariano, ¿y las fotos? Y entonces me molesté y le dije, oye, yo te traigo las fotos y te las regalo con mucho gusto, pero no es para que me las exijas. Y entonces me dijo, no te enojes, ¿por qué no las vendes? En ese momento, es tu pregunta, te contesto tu pregunta. Pensé, a ver, si saco fotos, si las vendo, pues puedo sacar tanto. Pues yo creo que sí, entonces empecé a dedicarme a vender esas fotos. Y en ese momento fue donde me puse en contacto con el fútbol americano. Había el director de Relaciones Públicas del Canal 13, José Luis Palillo, así se llamaba. No era el Palillo, pero le decían José Luis Palillo. Sí. Él era el director de Relaciones Públicas, era amigo mío de que lo conocía por el fútbol americano. Y me dice, no te puedo acreditar para que vayas a los juegos de fútbol americano, pero sí te puedo mandar con mi amigo El Canario. El Canario era el director de una revista de fútbol americano, sí, exclusivamente. Claro. Entonces me mandó con su tarjeta, fui a ver al Canario, que también lo conocía, y me dijo, ok, perfecto, ¿cómo no? Entonces acudí a los eventos de fútbol americano de la universidad, de los equipos que había, y me encontraba a otros fotógrafos de la misma revista. Entonces dije, pues, ¿qué hago aquí encimándome? Y yo conocía la revista Automundo Deportivo, que era una revista fabulosa. Okay. Y la filosofía del Automundo Deportivo era velocidad, fuerza y belleza. Sí. Entonces en velocidad publicaba fotos de autos, obviamente. Fuerza publicaba fotos de fútbol americano y belleza publicaba a modelos, a chicas en bikini. Entonces esa idea me la llevé a la revista del Canario y le digo, oye, ¿por qué no me dejas fotografiar la automovilismo deportivo? Y me dice, ok, pero para esto yo ya tenía experiencia de fotografiar la Fórmula 1. Entonces empecé a meter fotos de automovilismo deportivo y me acuerdo que el Canario me dijo, si me traes un patrocinio te doy el 50%. Y sí, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma me apoyó con un patrocinio que en aquel entonces era de, no sé, de 30,000 pesos. Y llegué y le dije, ¿ya tengo un patrocinio? Y le di el cheque de 30,000 pesos y le dije mis 15,000 y le dolió en el alma, sí, pero sí me los dio. Okay. Entonces ya me empecé a dedicar nuevamente al automovilismo deportivo. Y ahí seguí mi carrera, todos los seriales, la Fórmula 1, wow, Champ Car, IndyCar, Copa Mustang, Copa Pasco, Fórmula 2, Fórmula 3, viajaba en todos los autódromos de la República Mexicana. ¿Cuánto tiempo fue eso y como más o menos en qué año? Mis primeras fotos de la Fórmula 1 fueron en 1972. Tuve la fortuna de retratar a Pedro Rodríguez, muy bien, maravilloso, con su Lotus número 9, a Jim Clark, a Jackie Ickx, a muchos pilotos de gran renombre dentro del autódromo de la Ciudad de México. Me tocó también fotografiar a Ayrton Senna, o sea, algo increíble que yo disfruté siempre, la velocidad, el olor a llanta quemada y el olor a gasolina. Ajá, eran parte de mi esencia. De tu día a día. Sí. Ay, qué interesante, de esa adrenalina. Sí, bendito Dios, y muy a gusto. Ay, muy bien. Oye, pues felicidades, qué interesante. Gracias. Sí, y después de ahí, bueno, todo eso, lo que nos estás platicando fue como qué periodo tan interesante y de adrenalina, pero fue en la Ciudad de México, supongo.
¿correcto? Porque todo eso desarrolla más o menos ahí. No, tuve oportunidad de viajar a varios autódromos, Chihuahua, Monterrey, Zacatecas, Austin, Texas, o sea, sí viajé a otras ciudades de otro país para la Fórmula 1. O sea, para la ¿cuántos años cobertura. estuviste en eso? Ay, no te puedo decir con exactitud porque hay periodos desde 1972, fue creo que el último año que estuvo la Fórmula 1 en México y luego regresó en 80 y tantos, no recuerdo con exactitud, y ahí volví a participar, pero yo ya traía la carrera de fotografía, de automovilismo deportivo, de velocidad. Y bueno, eso te quiero decir de una vez, que me permitió conocer directamente a Emerson Fittipaldi. Estoy retratado con él. Emerson Fittipaldi fue campeón mundial de la Fórmula 1. Ajá. A Mario Andretti, obviamente a los pilotos mexicanos, Adrián Fernández, Michel Jordan, Mario Domínguez, Luis Chapulín Díaz, Memo Rojas, a muchos pilotos que tengo la fortuna de conocer. ¿Y en qué momento Mariano Lemus aterriza a Cabo San Lucas? ¿En qué momento de tu historia? En 2003. Ah, ok. En 2003, cuando yo viajaba, como te estaba platicando, a los autódromos de Guadalajara, de Monterrey, de Chihuahua, de Zacatecas, de Puebla, de todos los lados. Cuando regresaba, yo le decía a mi esposa, oye, está muy bonita la ciudad de Guadalajara, está muy bonita la ciudad de Zacatecas, está muy bonita, ¿por qué no nos vamos? Y la respuesta, me decía mi esposa, pues es que estamos anclados porque Mauricio, nuestro hijo más chico, está en la escuela. Él estaba en el TEC de Monterrey, no podíamos dejarlo, no podíamos sacarlo de ahí. Entonces nos aguantamos. Pero el día que terminó sus estudios, ya estaban aquí en Cabo San Lucas sus dos hermanos. Entonces me dijo, me quiero ir con mis hermanos de vacaciones. Se vino y lo que eran 15 días duró un mes, y en el momento que le hablé y me dijo, pues aquí me quedo, le dije, pues quédate, ya no te muevas, y le dije a mi esposa, vámonos. Y en 2003 llegamos aquí a Cabo. Oh, qué interesante. El hijo los trajo, se puede decir. ¿Perdón? El hijo los trajo indirectamente. Los hijos. Sí. Estaban aquí los tres. Ah, vaya, sí. Pero lo más sensacional es que los tres se fueron ya. Y ya te quedaste aquí. Pero ya me quedé aquí en sí, este bello bueno, lugar. Y hablando en este capítulo de Los Cabos, ¿verdad? Pues bueno, todos los que te conocemos, pues tenemos el gusto de haber sido fotografiados por ti, haber sido entrevistados. Ya me tocó a mí una entrevista y bueno, eres amigo de años, ¿verdad? Gracias, igual. Platícanos, ¿cómo llega esta idea? Porque entonces Mariano Lemus empieza a permear su nombre ya desde hace años. Eres muy conocido y famoso, sobre todo porque entrevistas personalidades. ¿Cómo llegó Mariano Lemus a ese nicho? Porque es un nicho especial y no cualquiera entra. ¿Cómo lo lograste? Pues ese nicho fue resultado de la pandemia, igual que muchos otros cambios que ha habido. Resulta que en la pandemia, o antes de la pandemia, la fotografía que hice fue del Club Skoll en el restaurante Sancho Panza de Suki Pech. Fue el último evento que fotografié. Entonces ya nacía la pandemia, ya se hablaba de la pandemia. Por cierto, tenía a un buen amigo español que acababa de regresar de España y decían que en España estaba durísima el COVID. Y me acuerdo que pues nos reíamos en aquel entonces. Sí. Porque seguías saludando a la gente de mano, seguías dando beso, cosa que fue totalmente prohibido en la pandemia. No podías ni agarrar las manos, saludabas de puñito, no podías dar abrazos, mucho menos dar un beso a una amiga, a un amigo, no, para nada. Entonces, fue un momento que coincidió después porque tuve una recaída de salud. Porque, aquí te voy a platicar, yo me puse el objetivo de bajar de peso porque mi doctor, el doctor Alfonso Vera, creo que se apellida.
No sé qué. Un gastroenterólogo. Ok. Y me dijo, te voy a operar. Y le dije, ¿y qué me vas a sacar? Y me dijo, dinero. Y le dije, no, ¿qué quieres? Qué honesto. Es que te conviene porque vas a bajar de peso, porque te vas a mejorar. Le dije, ¿se trata de bajar de peso? Yo me bajo de peso, no te preocupes. Y porque soy muy obstinado, yo creo, dejé de comer, pero en serio. Y dejé de comer y se me bajó el nivel de sodio. Y de azúcar y de todo, ¿no? No, de sodio, que te empiezas a alucinar. Yo no sabía que el bajar de sodio te empieza a afectar a tu mente. Y terminé en el hospital. Oh. Y ya cuando salí del hospital, ya recuperado, ya había bajado creo que 18 kilos de peso. Sí. Entonces bajé sin ganas. Bueno, no podía ni subir la escalera. No podía. Me tenían que ayudar, que empujar. Y entonces dije, bueno, ya no voy a poder sacar fotografías porque ya no puedo ir a los eventos. Ya no puedo asistir a las inauguraciones. No, va a ser muy difícil. ¿Qué puedo hacer? Y dije, pues puedo utilizar la cibernética, la computadora y hacer entrevistas a través de Zoom. Y eso fue el inicio. Pues casi estamos llegando al final de esta entrevista, en el cual pues yo creo que para concluir... ¿Por qué? Si estoy platicando bien a gusto. Bueno, aquí tengo a mi camarógrafa enfrente de mí. A la querida Claudia. Sin antes agradecer a Casa Martin, que nos está dando este maravilloso espacio, disfrutando de este hermoso jardín este día. Y bueno, yo quisiera preguntarte como por último dos cosas. ¿Con qué medios de comunicación has trabajado más importantes? Y que nos des un consejo. ¿Qué consejo les das a la nueva generación? Como fotógrafo, como profesionista. Pues mira, he tenido oportunidad de trabajar en el Canal 11. Tuve oportunidad, ahí fueron mis inicios dentro de la fotografía y de la videografía. Sí. Canal 11, como fotógrafo, fui fotógrafo de la revista Automundo Deportivo, que de veras habrá gente en nuestro público que todavía la conoció, ya no existe la revista, pero una revista muy agradable, con mucho estilo, muy bonita. Trabajé en otra empresa que se llamaba Sport Car, que era de velocidad, de carros, de automovilismo, perdón. Y aparte trabajé en lo que es Xerox, Xerox de México, trabajé en Olivetti Mexicana, trabajé en una empresa que se llama High Life. Ese es mi currículum que te puedo dar. Wow. Y yo empecé a trabajar desde vendedor de libros, vendía yo ediciones Larousse. Y eso me enseñó mucho a vender, a relacionarme, porque sí, en aquel entonces había gente que me sacaba hasta pistola, porque llegaba yo a molestar en la noche a vender una enciclopedia y se enojaba la gente y me corrían, pero yo salía yo temblando. Pero eso me ayudó mucho. A la fecha, a lo mejor esas son mis tablas que tengo. Sí, claro, te forman. Y consejo, mira, como he hecho yo otras entrevistas y también hago esa pregunta, sí, me doy cuenta que la gente que entrevisto siempre aconseja que no le tengan miedo a lo que venga, que hagan las cosas que les gusta, que hagan las cosas que quieran hacer. Me sé una frase o un dicho que dice que el que hace lo que le gusta está bendecido para tener éxito. O sea que si haces lo que te gusta, dejas de trabajar. Y eso es lo que yo llamo vocación. Sí. Porque vocación es hacer lo que te gusta, aunque no te paguen, fíjate. Sí. Y la gente que lo hace con gusto, lo hace sin estar esperando que den las 6 de la tarde para dejar de trabajar. Se sigue trabajando porque adora, ama su trabajo, es su pasión. Sí. Entonces le puedo recomendar a los muchachos que nos están viendo que hagan eso, que lo que se pretendan, lo que se pongan de meta, la hagan, la ejecuten. No importa los obstáculos y no le tengan el miedo a los no. El no te ayuda a lograr objetivos. Entre más no
te digan es que te acercas al próximo sí. Muy bien. Muy Eso bien. es lo que yo puedo recomendar. No, definitivamente es interesante con tu carrera, con tu este testimonio de vida, ¿no? Que una cosa es lo que uno estudie, pero finalmente cómo la pasión es la que nos jala a la sobrevivencia, al motivarte, a levantarte, al por qué moverte, ¿no? Y bueno, entonces pues llegamos al momento en el que pues si alguien desea ser entrevistado, si alguien desea tener una sesión de fotos, que es hermoso también tener esta experiencia contigo, ¿a dónde pueden localizarte? ¿Qué hay que hacer? Pues mira, muy fácil. Tenemos nuestro canal. El canal se llama Cabo Faces Presenta. Estamos en YouTube. Ahí pueden contactarnos. Tenemos nuestras páginas de Facebook, también con el mismo nombre, Cabo Faces. Tenemos otra página que está a mi nombre, Mariano Lemus. Tenemos Instagram con los mismos nombres, Cabo Faces Presenta o Mariano Lemus. Y ahí pueden contactar, mandar mensaje y con mucho gusto les puedo dar mi número de WhatsApp. El que quiera contactarme es el 624-129-8406. Me mandan un WhatsApp y con mucho gusto los puedo entrevistar, con mucho gusto les puedo hacer una sesión fotográfica. Y algo que estamos haciendo actualmente, que me permito recomendarles, es hacer un legado. Si no quieres entrevista, te puedo hacer un legado porque siempre tenemos un ser querido, tenemos un abuelo, tenemos unos padres, tenemos unos hijos, al cual nos gustaría regalarles nuestra historia. Y te lo hacemos de una manera profesional, con nuestros equipos profesionales, y no necesariamente tenemos que difundir esa entrevista es tuya. Ese es un legado para tu familia, para tus seres queridos. Ojalá te guste la idea y nos puedas llamar. Mariano, Flaca, muchas gracias. de esas arquitecto. cosas maravillosas que hace uno en la vida, pues es gracias por esta oportunidad, Gracias a ti. este gusto. Nos despedimos en este canal y los invitamos a darle like, a compartirlo. Y pues gracias, Mariano. Te agradezco y te aplaudimos a nombre de toda nuestra sociedad de Los Cabos. Gracias. Por todo lo que haces, porque eres parte de esos íconos importantes que mueve Cabo San Lucas. A todas esas personalidades que muchas gentes andamos, ¿verdad? Te lo agradezco. Gracias, muy amable y perdón por hablar tanto. Encantados. Gracias, pues nos despedimos.